No invente. En shock, como confitada crema batida. Este perfume dura la vida. Me encanta. Pues Zara no nos da tregua. Te cuento todo sobre la nueva colección de Navidad 2023. Quédate conmigo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Eloisa Montes de Oca TV. Si eres nuevo en el canal, me presento. Mi nombre es Eloisa y en este canal nos encanta hablar de perfumes, compritas, productos terminados, cosas de belleza, etcétera. Si es algo que te puede llamar la atención, ojalá decidas pasar a ser parte de la familia y darle clic al botón de suscribir y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos. Y vamos a empezar. Bueno, pues como les dije en el intro, Zara lanzó su colección de Navidad del 2023 y ni tarda ni perezosa me pude hacer de unos Dicans y les cuento todo porque hay mucha tela de dónde cortar en este video. Les voy a ir contando mis impresiones, lo primero que sentí como un tipo primeras impresiones con cada uno de ellos y luego ya lo que nos dice Fragrantica, porque en algunos casos sí la atiné y en otros casos no la atiné, entonces no quise leer reseñas, no quise ver otros videos, no quise irme a Fragrantica a ver las notas, no saben la tentación qué grande fue. Quise decir, a ver, ¿qué es lo que, cómo lo percibo, no? Tomé notas y todo, por si me ven leyendo, tengo aquí todo anotado. Y bueno, vamos a empezar con el primero. El primero es Lilas Japonica, que supongo que ese es el nombre correcto porque está en español, Lilas, y supongo que es Japonica, no lo sé. Entonces, este es el perfume que llamó mi atención así. Cuando yo empecé a ver la nueva colección, dije, ese lo quiero, lo deseo, lo necesito. Es un perfume muy bonito. Yo lo percibo y lo percibí desde un principio como un perfume 100% floral y lo sigo sosteniendo. Para mí es un perfume floral. Yo siento notas de lila, le siento un puntito de violeta por ahí, muy almizclado, dulce, meloso, femenino, pero 100% floral. Ahora, me sacó un poco de onda que lanzaran un perfume en base de lilas para la colección de Navidad, cuando la lila es una flor puramente primaveral, con un tiempo incluso en la primavera de vida muy corto, creo que duran 3 a 4 semanas máximo. Entonces, que sacar un perfume de lilas en Navidad como que no se me hizo que tuviera mucho sentido. Me gusta mucho, como yo les digo, mi primera impresión es que tiene lilas, violeta, almizcle. Es una violeta y una nota de lilas como confitadas con un puntito un poquito azucarado, dulce, pero muy meloso, nada gourmand. La verdad es que es un perfume muy bonito. Fragrantica nos dice, el nombre completo es Lilas Japonica en lo floral, pero Fragrantica nos dice que es un frutal floral. Luego, aparentemente en la salida tiene nota de pera, en el corazón tiene notas de lila y en el secado tiene madera de sándalo. Pues yo no siento ni la nota de pera en el sándalo, tal vez ya muy en el secado, pero yo no lo distingo tan bien. Yo lo que distingo fueron las notas que les dije en un principio: almizcle, lilas, violeta. Eso es lo que yo percibo más. Estoy segura que traen nota de violeta. Si te gustan las notas de lila, la nota de violeta te va a encantar porque es un perfume muy bonito. Pero si no te gustan los perfumes demasiado florales, a pesar de que dice Fragrantica que tiene la nota de pera, yo no se la detecto demasiado y tampoco le detecto tampoco demasiado la nota de madera de sándalo. Eso es todo en cuanto a Lilas Japonica de Zara. Un perfume muy bonito, cae en lo femenino, meloso, un poco etéreo, inofensivo también. En cuanto a la duración, dura alrededor de 6 horas en piel. No me parece atroz para ser perfume de Zara, pero oigan, esta colección ya fue más carita. Aquí estaba en creo que $46. Ya no es tan barata. Siento que Zara está empezando a subir sus precios porque acaban de soltar otra colección que me suscribí porque hay uno que me interesa mucho y ya me llegó el correo casi inmediatamente que ya está disponible y esos ya están en $66. Entonces siento que Zara está subiendo, escalando poquito a poco sus precios. Pero bueno, creo que dentro de lo que es diseñador es un buen precio. La presentación es de 100 mililitros. Las botellas me parecen hermosas. Por aquí se las voy a ir dejando como siempre. Y eso sería todo en cuanto a Lilas Japonica. Y vamos a pasar con el siguiente, que se llama Sweet Illusion. Entonces este perfume, el nombre completo oficial es Into the Gourmand. Entonces este sí promete notas más gourmand y una vibra mucho más gourmand. Y estoy segura
que a muchos de ustedes les ha de interesar muchísimo y aquí les traigo toda la información. Es que tiene crema batida. Este perfume, según yo, tiene crema batida. Yo le siento muy, muy presente esa nota de crema batida. Azúcar en tu cara. Le siento de repente en algún lugar, en algún puntito durante el desarrollo de la vida de la fragancia, un puntito picante que luego desaparece, como que llega y después muere, pero pasa por ahí. Tiene una pequeña fase un poquito picante que me hace pensar como algo en jengibre, como una nota de jengibre por ahí perdida. Este perfume, cuando lo olí, yo dije, esto ya lo he olido antes. ¿Qué me recuerda? ¿Qué me recuerda? ¿Qué me recuerda? ¿Me recuerda algo? Me recuerda a Sweet Tooth de Sabrina Carpenter. No idéntico, no es un dupe, pero me lo recuerda. No es igual, pero tal vez sea por esa nota de crema batida, por esa sobredosis de azúcar, que me lo recuerda muchísimo, muchísimo. Y luego, ayer lo usé y dije, ¡ay, caray! En algún punto dije, me recuerda otro perfume, me recuerda otro perfume. Me recuerda mucho también a Fresh Cream de Philosophy. Este es más lactónico. El de Zara, el Sweet Illusion, no tiene ese punto lactónico, pero sobre todo en el secado se parecen muchísimo, muchísimo. Entonces, a lo que quiero llegar es que, por ejemplo, si ya tienes este de Philosophy, el Fresh Cream de Philosophy, no creo que lo necesites tanto, porque creo que de las diferencias es nada más que el de Philosophy es más lactónico, tiene ese punto muy lactónico y el de Zara no tiene ese punto lactónico. Pero vaya, es un perfume dulce, con azúcar, avainillado también eso me empezó a recordar como el de Philosophy, porque también el de Philosophy no trae declarada la nota de vainilla, pues se siente avainillado. Y en este sí, en el de Zara sí siento la vainilla, siento crema batida, azúcar. Esas fueron como las primeras impresiones. Y entonces, según Fragrantica, en la nota de salida, azúcar. No me equivoqué, la nota de azúcar es muy clara y a mí honestamente no es una nota que me encante. Yo respeto a quien sí le gusta, simplemente no es para mí. Me parece como una nota, no sé, no me gusta. Así, oler azúcar vilmente no me gusta. Luego en el corazón tiene vainilla y en el secado tiene abatonca y madera de cedro. Yo no le siento una vez más la nota de cedro por ningún lado, más yo le siento que tiene la nota de crema batida sí o sí y un puntito por ahí picante de repente que creo que podría ser jengibre, pero no dura demasiado esa fase. Es un perfume mucho más juguetón, mucho más divertido que el primero que les presenté de las lilas. Es un perfume perfecto para esta temporada. Este sí es perfecto para esta temporada precisamente por este toque gourmand y esa nota de crema batida y azúcar y abatonca. Es perfecto para esta temporada, otoño, invierno, incluso primaveras frías. Femenino, muy moderno. Esto es lo que está gustando ahorita. Esto es lo que hay de tendencia. Es un perfume de tendencia. Creo que si es lo que te gusta a ti, te va a encantar. Si quieres como una referencia para saber si lo compras a ciegas o no, porque yo fui a la tienda de Zara a buscarlos, pero no había en tienda, me dijeron que no los tenían. Fui a 2 Zaras y no lo tenían. Entonces yo no sé si solo estén en línea. El hecho es de que si no hubiera conseguido los Dicans, hubiera tenido que hacer compras ciegas. Y si tú estás en este proceso que no sabes cuál, si te gustan los perfumes gourmand, si es tu vibra, si es lo tuyo, crema batida, azúcar, abatonca, este te va a gustar muchísimo y creo que sí sería una compra ciega segura. Si te gusta pues los de Ariana Grande, el que te comentaba Sweet Tooth de Sabrina Carpenter, si te gusta toda esa vibra dulce gourmand, te va a encantar. Ahora, es súper importante, les traigo el dato de la duración. Este perfume dura la vida y más allá, o sea, la vida. Me lo puse, me duró todo el día. O sea, digamos que me lo puse, a ver, aquí lo tengo, como a las 11 de la mañana. En la tarde, la noche, me fui a dormir. Al otro día todavía olía. Al otro día me meto a bañar, me salgo de bañar y la piel todavía olía. Ya cerca de la piel, ya muy cerca de la piel, pero vaya, eso es en otros perfumes a las 4 horas. La verdad es que yo estaba así en shock de cuánto me duró el perfume en piel al otro día. Después del baño, después de todo, el agua caliente, el jabón, cerca de la piel todavía se detecta el perfume. Entonces, la verdad, por el precio, sí creo que es súper buena alternativa. Y vamos a pasar con el siguiente y es Give Me a Sign. El nombre oficial es Give Me a Sign into the Joyful, en la felicidad, como algo así. En la alegría, en la felicidad. Y sí, este perfume no invente. Lo vamos a atomizar para recordar. Ay, Dios mío.
Es una bocanada de jugo, de una fruta muy jugosa. Es un jugo de fruta muy tropical, yo lo siento muy tropical. Este fue un misterio de 2 días. De entrada me encanta, o sea, es una salida muy jugosa, es como les digo, una bocanada de jugo de fruta, pero me deja pensando, ¿de qué fruta? No me huele demasiado cítrico, no me huele como a lo común. Siento que es una mezcla entre piña, tal vez papaya, sobre todo cuando recién lo tomizas, porque es como un jugo muy tropical, piña, tal vez con papaya, tal vez como algún cítrico, pero no demasiado. Dulce, jugoso, es mucho jugo, de verdad. Así hasta se me hace agua la boca me da sed con esto. Espectacular, la salida me pareció espectacular. Y luego, lo primero que le sentí fue una notita floral de jazmín, un jazmín muy cremoso. Ese jazmín que florea solo en la noche. Yo en mi casa, mi mamá tenía un árbol que se llama Huele de Noche. Es precioso, es espectacular ese aroma. Nunca he vuelto a oler algo así. Me recuerda, digamos, a mí lo que es la nota del Huele de Noche y un toquecito de flor de naranjo. Le siento como un brillo de flor de naranjo. Espectacular, espectacular. Este perfume me encantó. No supe cómo categorizarlo. Tal vez dije, a lo mejor es un floral frutal por el jazmín y los jugos de fruta. Yo diría que es un floral frutal. Fragrántica dice que trae nota de mandarina en la salida, nota de orquídea en el corazón, junto con el jazmín y nota de almizcle en el secado. Aquí no le siento dando el almizcle. Aquí de verdad no le siento tanto el almizcle. Le siento un tono cremosón al perfume. Tiene también un punto de jarabe. Le siento como algo de jarabe. Y cuando se lo di a oler a mi esposo, él me dijo, huele como algo rojo. Huele como alguna fruta roja, pero no sé cuál. Entonces estábamos platicando y llegamos a la conclusión, huele como a granadina. ¿Tiene como nota de granadina esto, acaso? Porque se le siente ese punto como de jarabe, como azucarado, y mi esposo dice que es rojo, que huele a un jarabe rojo. Entonces, ¿qué otro jarabe rojo hay? La granadina. Entonces, la verdad es que nos encantó a los dos. Es un perfume muy femenino, divertido, con ese dulzor rico de las frutas tropicales también. De lo que yo siento no viene nada declarado aquí. Yo juraría que tiene como un jugo de piña con papaya. La nota de mandarina sí está ahí, pero la verdad es que no se siente demasiado cítrico, por eso me sacó mucho de onda. Es precioso. O sea, este perfume es precioso. Yo le siento la vibra tropical. Si ustedes ya lo conocen, por favor, déjenmelo saber en los comentarios. Si sienten lo mismo que yo, si estoy alucinando, qué pasa con mi nariz, coincidimos, no coincidimos. Cuéntenmelo todo, por favor, porque este perfume de verdad me encantó. Muy alegre. También me duró bastante bien en piel a las 11:30 de la mañana, porque este lo usé el fin de semana para ir a almorzar. A las 7 de la noche andábamos en el centro comercial y yo todavía me lo percibía. Llegamos aquí como a las 9:30, 10 y mi esposo me dijo, ya está muy cerca. Me dijo, pero cuando andábamos en el centro comercial, yo todavía te lo percibía. Muy buena duración, súper buena duración. También solo vienen presentaciones de 100 mililitros. Yo creo que vale muchísimo, muchísimo la pena. Ahora, cuando me metí a ver a Fragrantica, ahí decían que es un dupe de Love Don't Be Shy de Kilian y que de Oriana. Ya muy, muy en el secado, sí tienen similitud con Oriana, pero durante la vida del perfume no. De que lo atomizas a que se empieza a secar, la verdad es que no me parece que se parezca a Oriana. Love Don't Be Shy, no lo tengo, lo he probado, pero no tengo la memoria tan fresca, pero no me parece. Oriana y Love Don't Be Shy se parecen más y yo no les encuentro esa similitud de que recién atomizado a la vida media ya para el secado del perfume, no creo. Lo puse lado a lado con Oriana y en el secado ya les estoy hablando que tenía un día de secado los dos. En el secado sí se parecen bastante. A lo mejor lo hubiéramos podido meter en el video de alternativas a Oriana. Si no lo han visto, por aquí se las voy a dejar, pero como un perfume que se parece ya en el secado, no en el principio. No tiene la nota de malvavisco, no le detecto la nota de malvavisco. Love Don't Be Shy también se caracteriza por esa nota de malvavisco, entonces yo no le siento tanto esa similitud más que en el secado. En el secado sí son súper parecidos, entonces a lo mejor por eso la gente está diciendo que se parece muchísimo a Love Don't Be Shy, pero pues esas son mis impresiones. Espero que les sean de utilidad. Y vamos a pasar con el último, que se llama Gleam of the Moon Into the Gourmand. Otro perfume gourmand completamente. Y este perfume, cuando recién lo atomicé, no saben cómo me sacó de onda. Yo creo que este fue el que me costó más trabajo de hacerme de una idea. Cuando recién lo atomicé, me quedé así de
¿what? Lo primero que yo le sentí fue, dije, esto tiene arroz. Eso fue como lo primero. Y empecé a pensar, me recuerda a Kenzo Amor. Pero no lo tengo y no lo he comprado. Con esa nota de vainilla, de arroz meloso, con un puntito atalcado, como en esa vibra. Y ahí me quedé. Y ahí me quedé. Ya no supe cómo... ¿Qué más fuera de eso? Se me hace muy bonito, me gustó, pero no fue algo que yo inmediatamente quisiera. Y bueno, con este perfume sí dije, me doy. Lo único que creo que tiene es arroz, un puntito vainillado. Vamos a ver a Fragrantica, qué es lo que nos dice. Fragrantica nos dice que tiene arroz, mimosa y vainilla. El arroz es lo primero que sientes. Es avainillado, atalgado, meloso. Tiene un puntito por ahí tónico, cálido, reconfortante, inofensivo. Tiene toda la vibra de Kenzo Amor. Si te gusta Kenzo Amor, este perfume te va a gustar. Lo pone Fragrantica como un dupe o alternativa o similar a Moonlight in Heaven de Kilian. Y claro, yo no conozco ese perfume. Entonces para mí, cuando recién lo olí, mi referencia fue Kenzo Amor, que ese sí lo conozco. Dicen que también se parece muchísimo a Blanche Bête de Líquidos Imaginarios. Entonces yo tampoco lo tengo, no lo he probado. Entonces, si te gusta ese tipo de perfumes, este te va a gustar muchísimo. Ahora, Kenzo Amor tampoco lo tengo. Ese sí lo conozco. Tuve un Decant y no sentí que lo necesitara. Es un perfume precioso. Me parece que es un perfume precioso. Pero sí me entienden. A veces hueles algo y dices, lo quiero, lo deseo, lo necesito. Tiene que estar en mi colección sí o sí. Sientes esa necesidad, esa urgencia de tenerlo. La verdad es que con Kenzo Amor nunca me ha pasado, sin dejar de lado que me parece precioso. Pero por alguna razón no siento que lo necesite. Es también muy bonito. Si te gustan esos tres perfumes, si es tu vibra, este es una compra ciegas en ese sentido completamente segura. La verdad es que la duración en los perfumes de esta colección me pareció muy buena. Este me dio 6 horas, no me quiero ir más lejos porque como no es un perfil olfativo que me llame tanto la atención ni me impactó tanto el perfume de primera instancia, no lo anoté. Pero sí me dio alrededor de 6 horas, ¿sí? No quiero aventurarme más. Si ustedes lo tienen y les ha durado más, por favor actualícenos en los comentarios y díganos la duración exacta para que los demás que lean los comentarios les sirva de guía. Vamos a pasar al recuento a ver cuáles sí se fueron a la lista de deseos, cuáles no. Gleam of the Moon. Muy bonito, muy hermoso, muy precioso, pero no siento que lo necesite. Pero, como ya les dije, si te gusta esa vibra, seguro te va a gustar. Lilas Japonica. Ay, con esto sí estoy, la verdad, dudando un montón. Es muy bonito. Es muy bonito porque tengo demasiados perfumes con este perfil olfativo, entonces... No lo sé, tal vez si después lo encuentro en oportunidad, tal vez me haga de él. Sweet Illusion. No. Esto no es para mí, a pesar de que es un perfume lindo, bastante invernal, bastante otoñal, que va bastante bien en esta temporada. Para un regalo a alguien que le gusta mucho lo gourmand es perfecto, pero simplemente no es para mí. Y Give Me a Sign. Sí. Este perfume lo fui a buscar el fin de semana, no lo encontré en tienda. Regresando a mi casita, me metí, ya está ordenado, pero este sí corrí, porque no tengo nada en mi colección que huela así. Este sí le añade algo diferente a mi colección. Como les dije, ya estoy siendo súper selectiva con mis compras porque no tengo espacio para almacenar tanto y es mucho dinero ahí guardado. La verdad es que estoy tratando de ser muy consciente y solamente lo que de verdad así me corto una vena por tener. Y este perfume me enamoró, me conquistó, fue amor a primer olfato y espero sacárselos en algún otro video porque la verdad es que es espectacular. Me encantó, me fascinó. Hasta aquí sería el video del día de hoy. Espero que de verdad que les sea de muchísima utilidad porque acaban de salir los perfumes. Yo corrí a hacérselo lo más pronto posible por si están coqueteando con la idea de comprarlos en línea, por si va a ser una compra ciegas, por si no los pueden probar en sus tiendas. Yo no sé, en las mías no había en tienda, pero de verdad, de corazón, que les sea de utilidad. Si eres nuevo en mi canal, te invito a explorar mi canal. Si quieren seguirme en Instagram, estoy por allá por Instagram. No se les olvide, se los agradeceré muchísimo si me regalan un like, si me dejan un saludito por ahí, mucho más. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Christmas time, it's back again. It's time for you, the kids, to send your messages to Santa Claus. This Christmas